Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de nuestro Informe Global de Mercado 2025. En nuestro informe, como en años anteriores, recogemos el entorno macroeconómico y de mercado, así como las recomendaciones de inversión que tenemos para los próximos meses. Todos estos temas los trataremos en el panel que vendrá a continuación. Sin embargo, permítame un momento para que les diga a nuestros clientes que están conectados de manera virtual dos pequeños recordatorios. El primero, este evento solamente será transmitido en español, no tendrá traducción al inglés, porque mañana tendremos una sesión online en inglés a las 12:30, que si están interesados, por favor, lo consultan con su banquero. En segundo lugar, si tienen alguna pregunta, por favor, mándenla a través de la plataforma y la responderemos al final del panel. El día de hoy nos acompañan Juan de Dios Sánchez Rosselli, nuestro responsable global de estrategia de inversión en Santander Private Banking, Nicolás Pérez de la Blanca, nuestro Chief Investment Officer de Santander Private Banking Internacional en Miami, y Alfonso García Lluvero, nuestro director de análisis y estrategia de Santander Banca Privada España. En nuestro informe comentamos, en primer lugar, el año 2024. El año 2024 ha sido un año en donde los mercados nos han sorprendido muy positivamente y esperamos que el cierre de año sea por encima de lo que se esperaba. La economía ha ido bastante bien, soportada en primer lugar por el consumidor, en segundo lugar por un sector servicios bastante sólido y en tercer lugar por una inflación que ha ido descendiendo y ha dado paso a los bancos centrales para que empiecen su ciclo de recorte de tipos de interés. Entrando en el año 2025, nuestra perspectiva es de un año de dos mitades. Una primera mitad en donde esperamos que este crecimiento económico se mantenga gracias al momentum que viene del año 2024. Y la segunda parte del año vemos que podría haber un deterioro del panorama macroeconómico por dos motivos. En primer lugar, la incertidumbre geopolítica y en segundo lugar vemos que podría haber dudas sobre la estabilidad presupuestaria de ciertos países. Con todo lo anterior, el título de nuestro informe es El valor añadido de la gestión activa en un ciclo cambiante. Sin más dilación, los dejo con Juan de Dios Sánchez para que empiece este panel. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, por esta introducción. Efectivamente, el punto de partida es un punto de partida bastante positivo y más favorable de lo que inicialmente preveíamos a principio de año, donde pensábamos que el tensionamiento de los tipos de interés iba a tener un coste en términos de actividad más importante del que ha sucedido. Y vamos a empezar a analizar el entorno macro. El primer bloque nos centramos en cuáles son el panorama a nivel macroeconómico en los principales países y, como hablaba Cristina, dos mitades. Una primera mitad en donde vemos uso positivo en la mayoría de los países y ahora desgranaremos por áreas geográficas a través de nuestros Chief Investment Officers de España y de Estados Unidos, pues como lo vemos a ambos lados del Atlántico. Pero si vemos la foto en términos de crecimiento y de tipos de interés, tenemos la economía más normalizada a nivel global pues de los últimos 5 años y yo incluso con una perspectiva más amplia. Crecimientos, los niveles de inflación, hemos tenido una economía muy distorsionada por el lado del crecimiento, por el impacto de la pandemia, y esa preocupación por el crecimiento luego se transformó en una gran preocupación por la inflación. Sí, hemos tenido grandes desequilibrios por el lado de la inflación y el crecimiento, y gracias un poco a la política monetaria hemos llegado a un punto en el cual tanto crecimiento como tipos de interés se están neutralizando, están llegando a zonas de equilibrio. Crecimientos que a nivel global están en el 3.2, se espera y con una foto distinta por zonas geográficas. Y vamos a empezar por Europa. Alfonso, Europa es quizás el área donde hemos tenido más preocupación por el crecimiento, pero la gran esperanza es que la política monetaria y el BCE acuya en ayuda. Explícanos el gráfico y tu visión para la economía europea. Pues así es, Juan. Yo creo que uno de los principales aliados para Europa el año que viene ya lo está siendo son los tipos de interés. Y no solo lo que haga el BCE, sino de manera coral a nivel de economías OCDE, ¿no? Todos los bancos centrales, quitando Japón, en principio van a seguir bajando tipos el año que viene. Además, pues que el BCE pueda poner los tipos en el 2,25, 2%, pues va a ser de luego un viento de cola claro para la economía europea. Y esto tiene una implicación doble, ¿no? Por un lado, por el lado del consumidor,
vamos a ver pues, bueno, más incentivos a pues, bueno, impulsar un poco esa demanda de consumo deprimida, aunque es cierto que tenemos una ley importante en el sector servicios, que ahora está funcionando muy bien a lo largo de los últimos trimestres, y luego la parte de inversión, ¿no? Tenemos, por un lado, el aterrizaje de los fondos de recuperación europeos, que ya empieza a sedimentar, y por otro lado, pues bueno, lo que sea abaratamiento de costes también puede venir de manera muy favorable a sectores como las energías renovables o el sector de real estate, el inmobiliario, ¿no? Por tanto, por aquí sí que vemos argumentos para que Europa mejore algo el crecimiento respecto a este año. Los tipos de interés, Juan de, las bajadas siempre han sido compatibles, además, con un efecto riqueza vía mercado bursátil, ¿no? Y eso ha sido generalizado, como vemos en el gráfico, casi todos, con la excepción de Japón, es decir, bajadas entre 200, hablábamos de la eurozona y Estados Unidos. Pero me menciona también China, que también va a tener el viento a favor de un programa de estímulos casi un 8% del PIB, ¿no? Es significativo, ¿no? Sí, yo creo que, aunque ahora Nico nos comentará cómo el consumo de Estados Unidos, pero los dos principales dinamos del crecimiento global el año que viene, por lo menos en la primera mitad del año, va a ser consumo americano y China, con esos estímulos que todavía tienen que concretarse las próximas semanas, el alcance 8%, 10, 12, ya veremos. Lo importante es que el gobierno chino conoce la enfermedad, va a empezar a aplicar la medicina con más contundencia. Y para mí no es tan importante cuánto va a crecer China el año que viene, sino que lo haga con más calidad y que además se rompa un poco esa espiral pues bueno, deflacionaria que ha tenido un impacto en la confianza de los agentes económicos muy, muy negativo, ¿no? Muy bien, pues vemos Europa y China con un impulso monetario y fiscal. Vamos a pasar a Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo la gran sorpresa entre el consumidor americano, sobre todo. Aquí vemos en este gráfico cómo están los indicadores de confianza y vemos una foto muy distinta en el sector manufacturas y sector servicios. En el sector servicios, India y Estados Unidos claramente empujando la economía. ¿Cuáles son vuestras visiones desde Miami? Pues continuará en el año 2025. Realmente el consumidor americano se encuentra en muy buena forma y las medidas tras las elecciones ayudan a pensar que el año 2025 va a ser un año todavía de más crecimiento. En líneas generales, el consumidor, si lo miramos de manera desagregada, lo que son los quintiles de menor riqueza sí están sufriendo, pero los quintiles de mayor riqueza son los que realmente están gastando y por eso vemos en un sector servicio, los PMI todavía trabajando a niveles de ampliamente expansión. Y esto lo que provoca es que en líneas generales el crecimiento que en Estados Unidos se sostiene con un 70% de consumo siga creciendo por encima del potencial. Para el año 2025 pues esperamos que crezca por encima del 2%, apoyado principalmente por el consumo. Pero si adicionalmente las políticas de Donald Trump, que van a ser más pro crecimiento, pues de regulación, recorte impositivos tanto por la parte corporativa como por la parte extensión del impuesto a las personas físicas, deberían ayudar al mismo tiempo a reacelerar ese crecimiento económico. Esto tiene un punto de vista, vamos a decir, negativo para la segunda parte del año. Si realmente la economía americana crece tan fuerte, porque la Reserva Federal va a tener que bajar tipo de interés, que es justamente el punto diferencial con Europa. Europa va a tener un viento de cola por parte de la baja de tipo de interés, que lo va a tener en Estados Unidos año 2025. Vamos a ver si se acaban cumpliendo esas bajadas, porque seguramente la Reserva Federal, si la economía acelera al ritmo que esperamos que lo haga, pues va a tener menos incentivo, con un mercado laboral normalizándose con respecto al año 2024 y 2023, pero todavía bastante bollante, con un incremento de salarios por encima de la inflación, por lo tanto el consumidor siente que tiene riqueza y, lo más importante, con una importante confianza que hace que siga pues demostrando que, oye, no hay miedo al futuro, que hay que seguir gastando. Y es la principal base. Pero has mencionado ya las segundas derivadas. Correcto. Y vamos a entrar en el bloque un poco que mencionaba Cristina en la introducción, posibles factores que hagan que este momentum económico pues se cuestione, y has mencionado efectos como que puedan tener en términos de las políticas del nuevo gobierno en Estados Unidos, de implementación de tarifas que tengan pues algunas repercusiones a nivel geopolítico. Alfonso, explícanos un poco cuáles son esos factores que nos preocupan desde el punto de vista de riesgo geopolítico o financiero. La realidad, Juan, es que desde hace ya algunos años tenemos un mundo cada vez más fragmentado, más polarizado, y se están formando
una serie de bloques que van a decir mucho en los próximos años, ¿no? Yo creo que el año que viene hay que estar pendiente sobre todo de tres tableros, ¿no? El primero entre Estados Unidos y China. Es una cuestión que va a ser de largo plazo. Se está jugando la hegemonía a nivel mundial, mitad de siglo. Yo creo que China es donde tiene puesta esa fecha para ser la primera potencia del mundo. El tema innovación, tecnología, va a ser probablemente la variable que más disputa genera entre ambos países. Y luego a nivel económico, ¿qué va a hacer Trump cuando llegue el 20 de enero a la Casa Blanca? Aranceles. ¿Va a ser tan contundente o va a hacer, como ha hecho habitualmente Trump, que es muy buen negociador, no comprometerse a nada y seguir cuestión a cuestión? ¿Qué va a suceder también con toda la restricción tecnológica? Ese juego que hemos visto en los últimos años y que tampoco la administración demócrata es que ha sido especialmente laxa en esta cuestión. Y los ámbitos territoriales, ¿no? El estrecho de Malaca, al final una línea de tránsito de 12 millones de barriles al día de petróleo para China, donde tienes aliados como Singapur, Indonesia, Malasia, más proamericanos, y la otra cara a la moneda es Taiwán. Tampoco a Estados Unidos le interesa que China se enfade mucho y que al final pues, bueno, pueda haber una intervención en la isla, ¿no? Yo creo que son cuestiones en ese ámbito claves para, no solo para el 25, sino para el año que viene. El segundo punto, desgraciadamente, es el conflicto en Ucrania, ¿no? Sabemos las noticias de última hora. Yo creo que sí que ha habido una escalada, un peldaño adicional en el conflicto. Y la derivada económica, pues bueno, la volvemos a llevar al terreno de la energía, al terreno del gas. Y luego también para Europa muy importante la actitud que pueda tener Trump respecto a la OTAN, al artículo 5, y si en un momento dado, pues bueno, Putin quiere seguir expandiéndose, qué puede pasar a Europa y qué implicaciones puede tener para el gasto militar en la región, y si eso puede suponer una especie de crowding out o de efecto expulsión de inversión más productiva. Yo creo que es una variable que no se habla tanto, pero también hay que mirarla muy de cerca. Y la tercera dimensión está en Oriente Próximo, ¿no? Aquí, lógicamente, desde el punto de vista económico, la variable energética es determinante, la variable petróleo y asociados, porque al final tenemos tres pasos en la zona o cerca de ella, como es Hormuz, donde pasa el 27% del tránsito del petróleo mundial a nivel marítimo, Bab el-Mandeb un 11%, o el Canal de Suez también un 11%, es una región, desde luego, que va a tener siendo muy importante desde el punto de vista económico. Por lo tanto, Juan, año desafiante, pero como hemos dicho muchas veces, ¿no? Al final, si ningún año la geopolítica quisiera su protagonismo, no estaríamos en la Tierra, estaríamos en Marte, probablemente. La geopolítica claramente es una variable que tenemos que estar prestando más atención porque hablamos de un panorama cambiante y el panorama geopolítico claramente se puede definir con ese adjetivo. Y hay otro panorama que también es cambiante, que es el paradigma tecnológico. Estamos viviendo pues una enorme ebullición con todos los cambios que vienen de la inteligencia artificial, de la robótica, del cambio energético. Explícanos este gráfico en donde se ve el impacto que han tenido otras disrupciones tecnológicas en el crecimiento, en la productividad. En la productividad. Pues aquí, como pueden ver en el gráfico, se mide en tanto porcentual de PIB, por lo tanto, es un gráfico en media quinquenal, por lo tanto de 5 años, y donde se puede ver que desde 1950 hemos tenido 4 eventos disruptivos reales. El primero, por los mainframes de IBM, en los años 80, pues la creación del ordenador, en los años 90, pues Internet, y ahora tenemos inteligencia artificial. Lo más importante es que en los últimos 5 años hemos pasado de una aportación de la productividad del 0,5% al crecimiento de Estados Unidos a una media cercana del 2%. Y aquí la clave viene en terminología de inversión. Históricamente, cuando Estados Unidos a nivel de productividad tiene una disrupción de tal calibre, la productividad se suele incrementar. Y aquí la pregunta que mucha gente se hace es en relación al tiempo que esa productividad va a empezar a impactar en la economía. A día de hoy pues es un 2%, si se fijan en el gráfico normalmente tenemos spike de volatilidad, que son de crecimiento de productividad, que son las flechas lo que muestran, y aquí la pregunta que se hacen muchos economistas, y por eso la Reserva Federal hay tanta discusión internamente de cuál es el tipo neutral de tipo de interés, por lo tanto en el que ni se acelera ni se desacelera la economía, viene fundamental por este factor. Y aquí la clave, como decías, es que pues robótica
pues sobre todo para la parte manufacturera, la parte de energía, de toda la disrupción que se está haciendo a nivel de energías renovables, inteligencia artificial, la parte de servicios, pues lo que hace es que Estados Unidos esté abocado a que podamos ver pues una aceleración del crecimiento en los próximos años. La pregunta que se hace es ¿cuándo se va a dar este impacto? Ahí lo que no sabemos si va a ser pues, en 2025 o en adelante, pero lo que sí consideramos es que la flecha pues debería seguir tendiendo hacia arriba y esto está sesgado a que la economía americana siga sorprendiendo al alza en los próximos años a nivel de crecimiento. Ahí luego hablaremos un poco la diferencia, cómo esto está impactando más a Estados Unidos que a Europa, y el diferencial de productividad, que en el informe de Draghi pues se ponía el dedo en la llaga tenemos en Europa no nos estamos apalancando en la innovación y hay mucho que trabajar. Pero este gráfico lo que menciona también es la correlación que hay en estos momentos de repunte de la productividad con retornos de la bolsa. Correcto. Y esto hace que estemos en un momento distinto en donde la variable innovación está impactando de una manera muy favorable a los mercados y que hace que el análisis sea más complicado. Correcto. Eso es un punto de verdad que no he mencionado, que es que la economía americana, principalmente, casi el 70% del ingreso del Standard & Poor's son domésticos. En la medida que el crecimiento de Estados Unidos se acelere, tiene que tener un impacto real en el crecimiento de los beneficios de las empresas americanas. Y durante este año pues empezamos con un crecimiento esperado del 4%, hemos acabado casi con un crecimiento del 12%, porque gran parte de las compañías a nivel mundial están en Estados Unidos, que son las que están liderando estas tendencias. Y eso es lo que hace que la bolsa americana sea una excepción a nivel mundial, o a nivel de crecimiento y a nivel de valoración. Hablaremos luego más tarde de esta diferencial en valoración y esta excepcionalidad de la bolsa americana. Pero cerramos el bloque de análisis macroeconómico, hablábamos de un ciclo cambiante y tenemos un ciclo cambiante por muchos vectores. El vector geopolítico, el vector tipos de interés, el vector productividad y el vector también de la variable, creo que ya mencioné la variable geopolítica y la variable tecnológica. Muchos vectores de cambio, y eso va a hacer el análisis que necesitamos una gestión mucho más activa para ir viendo cómo van impactando cada uno de estos factores en las variables macro. Pasamos al segundo bloque, el valor de la gestión activa en este entorno cambiante que hemos descrito. Básicamente, lo que nos han descrito Alfonso y Nicolás es un entorno bastante favorable a nivel de mercados financieros. Hay dos variables que son críticas. La primera, tipos de interés, que normalmente impacta positivamente en la renta fija cuando tenemos en entorno bajada de tipos. Y el otro, crecimiento, cuando tenemos crecimientos estables, pues eso contribuye al crecimiento de los beneficios y eso repercute positivamente en la renta variable. Entonces, esta mezcla de ciclo bajista con crecimiento estable, es decir, un aterrizaje suave de la economía a pesar de la subida de tipos, si lo analizamos con perspectiva histórica, son las líneas que están en azul, que en promedio, analizando esto históricamente en la economía americana y el impacto en los mercados, vemos que en estos entornos de aterrizaje suave y bajada de tipos, y estar invertido en mercados, tanto en renta fija como renta variable, ha sido pues, mucho más rentable que estar posicionado en el corto plazo. Y esto es un punto muy importante porque la subida de tipos, este gráfico nos muestra que la subida de tipos de la Reserva Federal ha estado correlacionada con el aumento en las posiciones de liquidez. Estamos hablando de 2 trillones de aumento, trillones americanos, billones europeos de aumento en liquidez que cuando seguramente se va a movilizar buscando rentabilidad cuando bajen los tipos de interés. Y esto es otro de los factores que puede contribuir al comportamiento de los mercados en el próximo año. Y vamos a analizar primero el mercado de renta fija. Alfonso, ¿qué pasa en un entorno cuando hemos tenido una curva un poco rara, ¿no? Una curva invertida? Rara y mucho tiempo rara. Bueno, y antes tuvimos otras rarezas como los tipos negativos, es decir, realmente invertir en bonos ha sido muy complejo en los últimos años. Pero este entorno ya es un entorno mucho más normalizado. ¿Cómo lo estáis gestionando? Pero es una de las buenas noticias que sigue habiendo para el inversor, ¿no? Eso ya lo hablamos el año pasado, incluso el anterior, pero es cierto que a la renta fija le ha costado arrancar. No todo lo ha hecho igual, pero ahora ya lo bueno es que tenemos unos bancos centrales empezando y profundizando en el ciclo de bajadas y cuando han empezado a bajar tipos, pues la curva adopta una pendiente habitualmente positiva, ¿no? Que es lo normal y se va positivizando, cada vez más va cogiendo más pendiente la diferencia entre los tramos largos y los tramos cortos
de esa curva, ¿no? Habitualmente, Juan, cuando los tipos bajan, suele ser el corto plazo de la curva lo que baja en mayor medida respecto al largo, ¿no? Y, lógicamente, pues esto nos debe hacer reflexionar, ¿no? Por un lado, tipos en Estados Unidos al 4,40 yo creo que son atractivos, ¿no? En la medida en que, bueno, si el año que viene la economía americana crece en términos nominales un poco menos, si seguimos la regla de oro del 10 años, deberíamos ver quizás un tipo más cerca del 4% o 3,80 en un momento dado durante 2025 que de este 4,40, 4,50, incluso el 4,70 que podamos ver a muy corto plazo. Por tanto, por dos cuestiones. Primero, porque el tipo que ofrece ahora es un tipo atractivo y te quitas también el riesgo de reinversión, de estar en el corto, que luego a lo mejor cuando quieras reinvertir ya no tienes un tipo tan suculento, pues ya es una primera justificación para estar con algo más de duración en las carteras de renta fija. Y luego también el factor apreciación de capital, ¿no? En la medida en que si los precios de la deuda, como esperamos, suben porque los tipos bajen, esa relación inversa, pues también hay que aprovechar ese factor convexidad que nos genera tener un poquito más de duración en cartera. Es cierto que no todo el monte es orégano, Juan. Y es verdad que tenemos una variable, la prima por plazo, que es una variable. Me iba a preguntar por ella. Que lógicamente es cierto que no se puede medir directamente, pero es muy intuitiva, ¿no? Al final es lo que me debe remunerar más a largo plazo, porque una serie de factores de incertidumbre, el paso del tiempo, la política fiscal, la geopolítica, pues eso se está normalizando. Y a mí me preocupa, y seguro que a Nico y a ti también, el tema fiscal, ¿no? Los gobiernos van a seguir emitiendo mucho papel. Los vigilantes de bonos, esos agentes invisibles que hicieron crear un gobierno hace 2 años en el Reino Unido por políticas, yo diría, muy heterodoxas en aquel momento fiscales, pues ojo, pues bueno, con hasta dónde hay que llegar Trump en política fiscal, qué va a pasar en Europa con la reactivación de las reglas presupuestarias. Francia ahora aprobando con dificultad un nuevo presupuesto. Creo que hay muchas cuestiones a vigilar y es quizás donde pondríamos el foco que pudiera generar más volatilidad en el activo. Pero la conclusión es que son tipos para ir haciendo carteras con más duración, tramos medios, pero con un aderezo un poco de tabasco los largos, porque el riesgo de reinversión, según pase el tiempo, va a ser mayor. Por lo tanto, un entorno bastante favorable a la inversión en renta fija y para alargar posiciones, para gestionar la curva, pero que va a requerir de gestión activa porque van a venir dudas sobre impactos inflacionarios, temas de estabilidad fiscal y que va a haber sus momentos, vamos a decir, de emoción en los mercados que los gestores pueden aprovechar para optimizar aún más la rentabilidad. Pasamos al otro componente de la renta fija que es importante, el segundo, que es los bonos corporativos, el crédito. Aquí también han ido reflejando los mercados vamos a decir, este optimismo por el aterrizaje suave y porque menor probabilidad de recesión ha tenido impacto en la reducción de la prima de riesgo de los bonos corporativos. ¿Cómo gestionamos la oportunidad en crédito en este entorno? Porque hay que hacer dos lecturas muy parecidas a la que hacía Alfonso en la parte de tipos de interés. Si recuerdan, a principios del año 2024 pues había muchas dudas sobre el crecimiento económico y los spreads los estaban reflejando. A medida que pasó del año, ha ido pasando el año, hemos ido viendo spreads cada vez mucho más reducidos. Entonces, la parte más importante es que el comportamiento de crédito durante el año 2024 ha sido muy bueno, en base principalmente liderado a una mejora del crecimiento económico a nivel mundial y a una reducción del riesgo. Lo que ocurre es que para 2025 los spreads se encuentran cerca de mínimos históricos, ya sea en la parte de investment grade o la parte de high yield. Y esto lo que es un reto cara a futuro para poder invertir en crédito en líneas generales de manera, vamos a decir, de exposición. Aquí lo más importante es que cara a 2025 es, uno, tener una cartera bien diversificada de crédito, va a ser crítico. Dos, centrarnos en donde puede haber pues oportunidades más de nicho, como puede ser el caso de titulizaciones, por un lado, o en el caso del sector financiero, en función del riesgo, pues en un mejor entorno de crecimiento económico, pues las tasas de impago de los préstamos bancarios pues se va a ir reduciendo y esto se debe trasladar a un mejor comportamiento de todos los activos ligados o emitidos por los bancos. Y por último, mercados privados. Pensamos que el crédito privado, en la línea que se mantenga, pues los spreads bastante contenidos por el crecimiento económico, pues se mantenga sólido y fuerte y con una disminución del riesgo, pues debería seguir dando un buen comportamiento dentro de la parte de crédito en líneas generales. Por lo tanto, yo creo que la renta fija
corporativa en el año 2025 pues presenta pues, muy buenas perspectivas para aquel inversor que no quiera estar solo en gobierno dentro del espectro de renta fija. Pero ya buscando, es decir, la oportunidad más simple de bonos corporativos de alta calidad crediticia, Eso, saber que combinarla con otras opciones. Gestión activa, como hemos dicho en el título. Pasemos al otro bloque de renta fija, que es el de países emergentes con un rating de menor calidad que al de los países desarrollados. Y aquí tenemos otra buena noticia, y es que los últimos años, por el impacto de la inflación, teníamos rentabilidades reales netas de inflación muy bajas. Las nominales no compensaban por el riesgo de inflación. Con la bajada de inflación que se mide con la barra azul ha disminuido y ya tenemos una rentabilidad a nivel global real positiva y que es incluso más destacada en el bloque emergente. Coméntanos un poco la oportunidad en emergentes, que con el cambio de gobierno en Estados Unidos ha tenido un poquito de volatilidad, pero que en términos fundamentales tiene soporte. Esta idea de renta fija emergente pues no es otra cosa que incidir en la necesidad de gestión de cartera activa y de manera diversificada en renta fija, ¿no? Apuntaba Nico, pues bueno, que el crédito bien, pero que también hay que ser cada vez más selectivo. En gobiernos OCDE la parte fiscal hay que vigilarla, y en la parte emergente yo creo que el principal aval que tiene el activo es de lo que son los tipos de interés reales, ¿no? Una rentabilidad real muy jugosa. Vemos Brasil, vemos México comparado con economías OCDE, y la verdad es que ya es un punto de partida por lo menos apetitoso. Pero que habrá que gestionarla con la evaluación del riesgo geopolítico. Pero es cierto, Juan, de que los emergentes hoy no son los emergentes de hace 30 años, de finales de la década de los 90, cuando la crisis del tequila en el 94, el 97 Asia, el 98 Rusia, pues bueno, hicieron agitar conciencias y que pasaran a ser incluso más ortodoxos en sus políticas económicas que en buena parte de los países OCDE. Yo creo que eso sirvió para desterrar por un lado el original sin, el pecado original que tuvieron en los años 80 y 90, que no podían emitir deuda en su propia moneda. Ahora ya el grueso de la deuda que emiten es en moneda local en muchos de estos países. Y por otro lado, algo también que ha sido muy particular en el último ciclo monetario, que buena parte de estos países emergentes y sus bancos centrales han adelantado a los desarrollados a la hora de subir tipos, cuando históricamente al contrario iban a rebufo de lo que hacía sobre todo la Reserva Federal. Creo que son dos cuestiones que nos deben dar tranquilidad, sumada a este colchón de la rentabilidad real, y lo decías, Juan, de política comercial, cómo va a ir Trump otra vez frente, sobre todo en LATAM, ahora hay que vigilar en México, también Brasil. Todos los emergentes van a estar muy pendientes de lo la que variable del riesgo de divisa. Variable dólar, y además por eso es muy importante diversificar tanto en visores geográficos como en el nivel de divisas, ser muy activo. Y aquí me quedo con Asia, ¿no? Creo que en Asia ha habido una mejora sustancial también en los últimos años, ¿no? Estamos viendo superar por cuenta corriente en buena parte de estas economías, divisas cada vez más ligadas al yuan y menos al dólar. Ya se encarga de ser China el engranaje o el escudo protector con el dólar y estabilizar el yuan, y que estas divisas se peguen más a la divisa china. Y hay economías como Indonesia que también están dando carries y tipos reales muy jugosos. Por tanto, Juan, de aderezo en cartera de renta fija emergente, sí, aliado en el tipo de interés real también, pero vigilando también cuestiones como el impacto de la política económica americana. Nos hemos dado un repaso a la renta fija, donde vemos oportunidades que van a requerir de gestión activa y que diversificando pues se puede hacer un buen cóctel de carteras con exposición a riesgos distintos, y que puedan pues optimizar la variable rentabilidad riesgo. Pasamos a la renta variable. En este gráfico hemos querido dar una foto de cómo está la valoración de la renta variable en las distintas bolsas, y vemos dos mundos distintos. Explícanos el gráfico y cuáles son las diferencias geográficas. Aquí lo que estamos poniendo es la valoración en precio, partido, beneficios de cada una de las diferentes bolsas mundiales en términos generales. Y la manera de leerlo es: el punto blanco es la valoración actual, la línea roja es la media de 15 años y la barra es el rango entre el mínimo y el máximo que ha cotizado durante esos 15 años.
Aquí se pueden ver dos puntos muy importantes. En el lado desarrollado, pues la excepcionalidad de la alta valoración que tiene Estados Unidos, y en el lado emergente, pues la excepcionalidad que tiene India, que mencionaba anteriormente Alfonso. El caso de que las bolsas americanas estén cotizando en múltiplos por encima de su media histórica y cerca de máximos, principalmente viene, por lo que hablamos anteriormente, de esa excepcionalidad por la aglutinación de las disrupciones tecnológicas que tiene. Es la única bolsa mundial, unida con India, que tiene sectores o tiene un alto peso en el sector tecnológico. Y eso lo que hace es que los crecimientos en beneficios, como decía anteriormente al principio de la presentación, pues tengan una muy alta calidad, por lo tanto la capacidad de que las empresas no crezcan al ritmo que han prometido a los mercados es bastante baja, por lo tanto tiene una alta calidad, y dos, tiene un sesgo que puede ser de revisiones al alza, que es lo que ha ocurrido en el año 2024, donde las perspectivas a principios de año era de crecer un 4% y hemos acabado pues vamos a acabar entre el 10 y 12%. Esto lo que hace es que los inversores, a la que quieran tener una aproximación en renta variable, pues miren en el lado desarrollado más Estados Unidos que principalmente Europa. Y en el lado emergente, pues prima la misma dinámica y por eso vemos que la valoración es mucho más alta India que en el caso de China o en el caso de Latinoamérica. Pues vamos a hablar un poco la variable de crecimiento de beneficios. La foto es una foto muy distinta, pero como explicaba Nico, la excepcionalidad de la bolsa americana tiene fundamentos importantes, diferentes tasas de interés, Correcto. exposición al sector tecnológico mucho mayor, mucha más capacidad de financiar la innovación, menos regulación, es decir, que tiene ciertos fundamentos, ¿no? Bastante sostenidos. Y eso es lo que hace que pues, el mercado y los inversores se sientan mucho más confiados en depositar pues, el dinero, a pesar de que en términos pues se encuentra más cara, si podemos decir, que el resto. Estamos hablando de valoración de 25 veces beneficios versus 14. Es una diferencia importante que se ha acelerado después de las elecciones. Exacto. El año pasado, por ejemplo, poníamos un gráfico donde pues sacábamos a las 7 magníficas y decíamos que la bolsa estaba en fair value por las 493. En el año 2024 podemos decir que las 493 están un poquito más caras, pero no mucho más caras, y se ha mantenido el múltiplo de las 7 magníficas. Y eso lo que hace es que este múltiplo pues, se mantenga bastante parecido al del año pasado, pero con un crecimiento de un 12%. Vamos a hablar de esas 7 magníficas que son, dentro de la excepcionalidad de Estados Unidos, hay unas compañías que son más excepcionales aún. Todavía. Y aquí, Alfonso, te voy a explicar, a pedir que nos expliques cómo es posible que haya esta enorme, cómo estas compañías hayan tenido estos niveles de valoración que hacen que sean comparables a países. Explícanos un poco el gráfico. Bueno, al final lo que estamos viendo es que es una cuestión de expectativas, ¿no? Que también es esta traducción de negocio, ¿no? Que no era lo del año 2000, ¿no? Que ahí la expectativa era casi lo único que llevaba las cotizaciones arriba y luego vimos que esa burbuja, en base a que lo que se aterrizó fue muy poco, pues al final acabó estallando la burbuja, ¿no? Estamos viendo, pues bueno, que economías importantes a nivel mundial, el tamaño supone ya lo que son también muchas de estas grandes empresas, ¿no? Y la pregunta es, Juan, ¿de esto hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo puede durar? Yo creo que es incuestionable que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, luego hablaremos de ello. Es incuestionable que estamos en una cuarta revolución industrial y es incuestionable que el mundo va a cambiar mucho en base a ello, ¿no? Por tanto, en el pasado, en revoluciones industriales anteriores, los triunfadores y los que se quedaron justificaron aquel momento las valoraciones cuando había mercados públicos que se cotizaban. ¿Son aberraciones? Lo veremos. Lo que está claro es que esto no va a ser indefinido, ¿no? Y desde el punto de vista inversor hay que empezar a ampliar un poco el prisma, ¿no? Yo creo que más al calor también de... Sí, la revalorización de los últimos 12 meses ha estado muy monopolizada por estas 7 compañías. En el informe ahora hablaremos de algunos de los drivers que podrían hacer que este cambio. Esto ha sido excepcional. Viene, como tú decías, pues lamentablemente en otros bloques económicos, sobre todo en Europa, pues no hay compañías similares a Meta, a Apple, Windows, a Microsoft. No existen. No existen, y eso hace que sea pues ese comportamiento tan diferencial. Pero los niveles que Apple tenga un valor bursátil equivalente al PIB del Reino Unido y que valga más que todas las compañías cotizadas en ese país, pues la verdad es que es un momento de concentración en valoración que no ha habido otro periodo en la historia. Nunca. Pues vamos a analizar en
los fundamentales que han estado detrás de este comportamiento tan extraordinario de las compañías. Explícanos, aquí lo que hemos hecho en este gráfico es analizar el comportamiento de los crecimientos, los beneficios, separando entre estas 7 compañías y el resto de los 493 que componen el S&P 500. Correcto. Si tirásemos este gráfico en el año 2022, que fue cuando realmente la inteligencia artificial entró y cuando estas 7 magníficas fueron las que empezaron a tener este gran comportamiento, que son lo que ha basado pues, que la bolsa americana haya batido durante el año 2023 y 2024 pues, al resto de bolsas mundiales, es la composición del nivel de crecimiento. O sea, si aquí se fijan y vemos, por ejemplo, el tercer trimestre de 2023, que es la primera barra, que pone 53%, este es el crecimiento año contra año que tiene el conjunto de las 7 magníficas. Pero si excluimos esas 7 compañías del S&P y nos quedamos con las 493, en ese tercer trimestre de 2023 tuvo un crecimiento de menos 2%, lo que hace que el agregado del crecimiento de Standard & Poor's sea de un 5%. A medida que ha ido pasando el año 2023 y 2024, lo que hemos ido viendo es que el crecimiento de estas 7 magníficas en año contra año, pues claro, cada vez es mucho más difícil mantener ese ritmo de crecimiento. Y lo que hemos empezado a ver es que ese crecimiento pues, va a ir paulatinamente descendiendo. Lo importante aquí es que, si se fijan en lo que es la línea blanca, el crecimiento agregado del Standard & Poor's pues, ha ido paulatinamente subiendo y se ha estabilizado durante un par de trimestres y prevemos que vaya a continuar creciendo. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que, dado, las políticas pro crecimiento que mencionaba anteriormente Donald Trump, deberían hacer que esas 493 compañías empiecen a aportar crecimiento positivo. Por lo tanto, el liderazgo del crecimiento no venga tanto, que va a continuar siendo un apoyo positivo de estas 7 grandes compañías, sino sean las 493 que durante los 2 últimos años han tenido pues, crecimientos negativos en algún momento y bajamente positivos, pues empezamos a ver cierto liderazgo y que hagan que esa desaceleración de las 7 magníficas a nivel de crecimiento positivo, pero a nivel más bajo que hace unos trimestres, más normalizado, haga que el otro se complementen y hagan que el conjunto de los dos sea algo más normalizado, algo más equilibrado. Y para mí es uno de los principales fundamentos para el año 2025 para estar invertido en bolsa americana. Porque esto lo que nos da es mucha más calidad, mucha más tranquilidad, ya que al estar más distribuido, la capacidad que tengamos por una sorpresa negativa, pues, por ejemplo, ayer publicó Nvidia, publicó unos resultados bastante buenos, un crecimiento año contra año casi del 100%, y la bolsa en un momento determinado estaba cayendo un 3%. 100% de incremento de crecimiento de beneficio y la bolsa cae. ¿Por qué? Porque las expectativas están en máximo. Lo importante es que el resto de compañías se empiecen a apoyar. Y aquí, ¿qué tipo de compañías van a ser? Pues compañías ligadas al ciclo económico americano doméstico, principalmente small caps, financieras van a tener muy buen comportamiento, industriales, solamente utilities en algún segmento, si Trump no cambia la regulación, sobre todo del sector renovables, pero en líneas generales vamos a ver apoyado pues un año 2024 que ha funcionado muy bien el sector tecnológico, de communication services y de consumo discrecional, pues apoyado por otros sectores que haga pues que 2025 pueda también presentar un muy buen comportamiento. Es un comportamiento positivo más generalizado, no tan monopolizado por una especie de compañías especiales. Y, como decías, la barra roja ha sido la foto que han tenido las compañías normales, el crecimiento de beneficio de las compañías normales, que han sufrido el impacto de la subida de tipos de interés y que ahora van a... Y eso probablemente también impacte de forma positiva a las empresas europeas que han estado incluso más penalizadas que las americanas por ese entorno, ¿no? Esta generación, vamos a decir, esta normalización del impacto cíclico también lo podemos ver en Europa. Sí, Juan, también porque además aquí en Europa tenemos una valoración más atractiva, ¿no? Estamos viendo que múltiplos, cogiendo los principales índices, pues bueno, no estamos alejados de su media histórica. Y luego, pues bueno, creo que los tipos de interés particularmente van a venir muy bien al sector industrial, ¿no? Aquí luego además veremos qué pasa con China, veremos cómo permean y calan los estímulos, pero si China tira un poquito más, por poco que tire, de lo que toda la industria europea le va a venir muy bien. Creo que es un punto también relevante. Luego el sector financiero, ¿no? Cierto que las bajadas de tipos, pues bueno, por la parte de margen no es lo que mejor viene, pero creemos que el sector va a tener en el volumen crediticio un aliado y luego también una regulación que ha sido una travesía del desierto durante muchos años, pero que ha desembocado en unos balances muy sólidos, una solvencia financiera contrastadísima y que eso también todavía va a dar cierto calor, como al sector asegurador, salud también creemos que son dos sectores. Y otro factor importante de la bajada de tipos es que se revive todo el tema de las operaciones corporativas, el M&A, que ha estado muy penalizado
por este entorno de altos tipos de interés. Eso podría ser otro factor. El tema corporativo, que ha estado muy dormido, muy aletargado en los últimos años, también se va a reactivar. Y vemos sectores concretamente que tienen mucho que decir, ¿no? Pero que son compañías que en muchos casos en las europeas se han puesto, bueno, tan baratas que están siendo objeto también de compra por compañías fuera de la zona euro. Y no me gustaría dejar Europa, Juan, sin hablar de la bolsa del Reino Unido, ¿no? Vemos que tiene una composición sectorial más defensiva, que es sumada a una valoración que es muy atractiva, porque todavía los múltiplos siguen estando muy baratos, arrastrando el efecto Brexit, ¿no? Que todavía pues, bueno, hay una cuestión friccional en la economía que se nota, pero es un mercado que para descorrelacionar carteras y darle un punto defensivo / valoración, creemos que puede tener bastante atractivo. Y ahora, pues bueno, tiene una cosa el Reino Unido que no tiene la mayor parte de economías de la zona euro, que es la estabilidad política, y que es una variable que desde luego no es baladí, ¿no? En estos momentos. Pues vamos a hacer un último enfoque dentro de la renta variable. Hablábamos de entorno cambiante y hablábamos antes del impacto de las disrupciones tecnológicas, y hacemos mucho énfasis en el informe porque va a ser un año en donde va a ser absolutamente crítico identificar las compañías que van a ganar gracias a la utilización de estas nuevas tecnologías, van a poder posicionarse como ganadores, y aquellas que van a sufrir o que su posición de mercado puede ser atacada. Y lo explicamos en el informe haciendo un análisis con la anterior disrupción tecnológica, fue la de Internet. La línea azul mide el diferencial de rentabilidad del sector tecnológico con el mercado en general. Y observamos que cuando hay una disrupción tecnológica hay como una especie de curva que se conoce en el mercado como la curva de Gartner. Y hay un inicio de exuberancia en las valoraciones que viene ligado a que haya unas expectativas de cambio que luego no se ven cumplidas en el corto plazo, y por eso luego hay ese valle de la desilusión, ¿no? Que fue lo que ocurrió con la crisis .com. Se vio que el crecimiento pues, no era inmediato, pero luego en el largo plazo se observa que sí existe una creación de valor superior, es lo que se llama la ley de Amara, que en el largo plazo el impacto de las disrupciones tecnológicas supera las expectativas, y que en el caso de la disrupción digital pues dio lugar a cambios de enorme creación de valor, los nuevos business models ligados a los smartphones, social media, al comercio electrónico, a la ciberseguridad, el mercado del cloud, que ni siquiera podíamos intuir que iban a ser tan importantes. ¿Qué está ocurriendo ahora? Estamos viendo un nivel de exuberancia similar, y lo que explicamos en el informe es que quizás hay una parte donde las valoraciones ya reflejan el nivel de crecimiento, y hablabas del caso de Nvidia, que claramente ha sido la empresa que ha monopolizado, donde el crecimiento ha sido más visible. Y lo que hay que ir es identificar lo que llamamos los adapters, las compañías que van a integrar estas nuevas soluciones tecnológicas en nuevos modelos de negocio disruptivos. Y eso va a ser uno de los enfoques que vamos a tener en nuestras recomendaciones de inversión, de intentar posicionar las carteras recomendadas a aquellos que sepan mejor, aquellas compañías que sepan mejor apalancarse en esta disrupción tecnológica, tanto del lado manufacturero por la parte de la robótica, como en la parte de cognitiva de servicios de inteligencia artificial. Y la última mención, Alfonso, que quería hacer es la segunda derivada que trae la IA. Todos los cambios que van a venir por el lado de consumo de datos, crecimiento de inversión en infraestructura de datos y la derivada energética. Explícanos un poco lo que viene. Es una cuestión de la que no se habla tanto, probablemente porque a veces son cuestiones muy técnicas, ¿no? Pero es muy importante, va a tener una doble derivada, ¿no? Primero, pues bueno, la expectativa que hay de generación de datos de aquí a 2027 se va a triplicar, ¿no? Y eso, pues bueno, tendrá sus consecuencias. Consecuencia directa también lo que va a ser el consumo energético para Estados Unidos, que va a suponer en el año 2030, las proyecciones apuntan un 12% del consumo eléctrico del total del país.
Y esto, desde el punto de vista de inversión, tiene una doble derivada, ¿no? Por un lado, la infraestructura digital que va a demandar todo esto, ¿no? En centro de datos, en ampliación de la capacidad computacional, en sistemas de redes. Creo que hay una inversión, Juan de, a largo plazo muy, muy clara, y también que serán contratos también a largo plazo, que eso también debería generar cierta visibilidad en flujos de caja, revalorización, etcétera. Y la segunda derivada es la infraestructura energética, ¿no? Al final, para apoyar todo este proceso, se estima que la inversión necesaria en Estados Unidos va a estar en torno a los 500.000 millones de dólares, ¿no? Y eso, pues bueno, Son palabras mayores. desde el punto de vista de lo que es toda esta infraestructura energética necesaria, va a tener también muchos nombres, muchos players que van a ser objeto de Muchas oportunidades atractivo, de ¿no? inversión. Creo que ya digo, no se habla tanto de esto, pero va a ser muy importante. Pues hemos consumido los 45 minutos que nos habíamos fijado. No hemos tocado el último apartado en el que hablamos en el informe, que son las oportunidades de diversificación, en donde queremos expresar otro tipo de activos que pueden ser muy interesantes este entorno cambiante. Hablamos, por ejemplo, de real estate, de infraestructuras. El mercado inmobiliario es infraestructuras son de los más beneficiados por las bajadas de tipo de interés, por su sensibilidad. Lo mismo utilities, que tienen además apalancamiento a este nuevo crecimiento de la demanda energética. Y hablamos también de las commodities, y hablamos también, pues sobre todo, de la otra gran revolución, que es la de los mercados privados, que cada vez tiene una dimensión más importante y que hay que complementar la inversión en activos líquidos con estrategias no tan líquidas, más a largo plazo, pero que nos permiten capturar oportunidades de rentabilidad riesgo diferencial. Con esto terminamos y vamos a abrir un bloque de preguntas. Creo que me han llegado aquí algunas preguntas. A ver, Alfonso, esta va para ti. ¿Cómo puede afectar a la economía y al mercado europeo la inestabilidad política en Alemania? Hemos tenido pues un mes de noviembre complicado, ¿no? La verdad es que, Juan de, también hay que tener un poco, mirar por el retrovisor, ¿no? Es decir, al final, ¿cómo puede afectar ya algo que está creciendo a tasas raquíticas de la economía alemana, ¿no? Prácticamente en recesión este año estado. Va a caer el año probablemente con una contracción del 0,1 el crecimiento, o plano. Y a peor, desde el punto de vista económico, es difícil ir, ¿no? Yo creo que Alemania tuvo un punto de inflexión con la invasión de Ucrania. Ahí se destapó el falso velo de la competitividad alemana. Muchos años, en la encuesta que elabora la OCDE Doing Business, Alemania salía como la segunda economía más competitiva del mundo en las últimas 2 publicaciones. Esa competitividad se nutría sobre todo de energía barata, ¿no? Una vez que la energía ya no es tan barata y que también un proceso friccional hasta que se adapta a las nuevas fuentes de abastecimiento, pues Alemania se ha demostrado no ser tan competitiva. ¿Qué pensamos que sería lo mejor para la economía alemana y para el mercado? Pues una gran coalición, ¿no? Yo creo que Alemania, no voy a decir que está la gravedad de la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, pero es cierto que está ante un desafío clave para la propia Alemania y clave para Europa. Creemos que Alemania tiene que ser, pues bueno, el bastión de lo que ha sido Europa siempre, ¿no? Lo que ha sido, pues bueno, sobre todo en términos de derechos, en términos de, pues bueno, del propio eje franco-alemán. Creemos que tiene que ser muy sólida, y esa solidaridad pasa inevitablemente porque la gran coalición sale con el gobierno. Veremos lo que sucede, va a haber volatilidad. Lo que me tranquiliza desde el punto de vista del mercado es que las valoraciones no son exigentes ni mucho menos. Bueno. Y luego tenemos 2 aliados: tipos de interés, aunque a Alemania no siempre le ha gustado mucho que bajen los tipos de interés, y China, que puede ser desde luego que a poco que crezca China, lo he dicho antes, muchos sectores, alguno como la automoción, que también va a ser objeto de rediseño y tiene que serlo, pero creemos que a poco que China tire un poco más y con tipos de interés, Alemania o el mercado salvaría este bola de partido que supone las elecciones. Si me permites, Juan, me gustaría hablar un poco de Francia, ¿no? Que es la otra parte del eje franco-alemán, ¿no? Francia ahora está inmersa en la aprobación del presupuesto que Barnier presentó hace un mes. Hemos visto la primera parte ha sido rechazada por la Asamblea Nacional. La semana que viene, el día 25, se vota en el Senado.
Y vamos a ver, pero el Ejecutivo francés tiene la capacidad de invocar el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar el presupuesto. Lo que pasa es que eso podría provocar una moción de censura, que hará Le Pen. O sea, que hay muchas cuestiones y si no hay un nuevo presupuesto y una moción que sale adelante, otras elecciones. Eso es de lo que a Alemania no le vendría bien como efecto reflejo, ¿no? Al final, si ve que su vecino las cosas están mal, eso incentiva mucho también a que la gran coalición a lo mejor no salga, ¿no? Yo creo que es un año para Europa clave, lo has dicho antes, informe Draghi, sin el eje franco-alemán fuerte es muy complicado que las ganancias en productividad sedimenten. Yo creo que es el gran desafío que tiene Europa el año que viene. No, ya has mencionado el tema de Francia y el riesgo de, pues, el tema del endurecimiento de la política fiscal, que en Estados Unidos es una cuestión que están pateando hacia adelante, pero que los niveles de déficit están en un 6%. Son crónicos, empiezan a ser crónicos. En un momento dado será un factor que habrá que estar preocupando y que es una enfermedad que no solamente es europea. Nos preguntan también por la valoración tan negativa del mercado de los resultados de Nvidia. Bueno, no ha sido negativa, de hecho yo creo que estaba subiendo, pero yo creo que eso es la cuestión que decíamos de que cuando ya las expectativas, hay que ver no solamente el crecimiento, sino la variable precio. ¿Cuánto de eso está reflejado? Descontado, exactamente. Yo creo que el mercado, tanto Nvidia como puede ser Apple, Microsoft, cualquiera de las 7 grandes compañías, pues ha ido batiendo las expectativas de manera consistente en los últimos 8 trimestres. De hecho, la primera vez que Nvidia pues presenta pues el nuevo chip, pues batió casi en 10 veces el ratio de crecimiento. De hecho, a nivel de beneficios, simplemente por poner el ratio, en los últimos 8 trimestres se ha multiplicado por 10 los ingresos y los beneficios, por 10. Es la mayor compañía actualmente de market cap en Estados Unidos, cuando estamos entre las 25 primeras hace prácticamente 2 años. Yo creo que el mercado sabe que la compañía tiene un producto que es único, tiene un producto que es necesario para toda la inteligencia artificial a nivel computacional, pero la cuestión es que las expectativas es que siguen siendo tan elevadas que, aunque a pesar, como decía anteriormente, que presentes un ratio de crecimiento duplicando contra el año pasado, puede ser no suficiente. Puede ser no suficiente. Entonces, y eso, hay que verlo en términos muy relativos. En el informe hablamos de la oportunidad que tenemos con esta convergencia en el crecimiento de los beneficios para diversificar más y tener unas carteras que no sean tanta dependencia. Y luego es un mejor mercado. Y con sorpresas positivas. A todos los que nos gusta es tener una acción que nos sorprenda positivamente, ya que eso hace que atraiga pues mucho inversor, mucho flujo de compra y eso haga pues que los precios suban. Entonces, a día de hoy, en el actual entorno de valoración pues de la bolsa americana en particular, pues yo creo que, pues como decía anteriormente, small caps, financieras, parte industriales y eléctricas o utilities, principalmente por esa tendencia que mencionaba Alfonso anteriormente, de inversión que se va a tener en red eléctrica y en generación de capacidad eléctrica, pues hace que sean sectores que pues tengamos que tener en nuestras carteras para el año 2025. Sin duda. Uno de los activos que nos hacen una pregunta respecto a unos activos que han sido, pues nos han sorprendido positivamente. Bitcoin. No. No, porque eso no hemos dicho nada. Es en relación al oro. Al oro que ha sido, tanto en las carteras que gestionáis en Estados Unidos como en Europa, ha sido un activo en el cual habéis tenido un sobreponderamiento básicamente como hedge geopolítico, ¿no? ¿Cuáles son los factores por los cuales estáis positivos y pensáis y cuál es vuestra visión de cada año que viene? Sí, siempre lo decimos, Juan, hay que ser muy humilde frente a la geopolítica, ¿no? Si dijéramos aquí, Nico, tú o yo, qué va a pasar en los conflictos abiertos, pues les mentiríamos, ¿no? Esa humildad hay que aplicarla con activos que descorrelacionen, diversifiquen y protejan, que históricamente han sido eficaces en esa tarea, y el oro ha sido uno de ellos, ¿no? Yo creo además, Juan, de que ha habido un efecto que ha amplificado mucho el movimiento del oro, que ha sido, pues bueno, esas sanciones que recibió Rusia en el año 2022, esa incapacidad de disponer de sus reservas en moneda fiat y, por tanto, pues bueno, ese incentivo a diversificar reservas con el flujo muy constante al oro por parte de los bancos centrales, ¿no? Y eso ha sido, desde luego, que es una suerte de Sputnik para la cotización a lo largo de este año, que llegó a tocar casi un 40% de revalorización a pesar de la corrección de las últimas semanas. Nos seremos positivos, Juan. Yo creo que esa tendencia, más en un mundo donde el bloque BRICS amplio, y lo vimos hace poco en la cumbre, pues saca pecho y quieren desvincularse cada vez más del dólar, el oro va a seguir siendo un destino de sus reservas.
Y una cuestión que es menor por lo que implica la cotización, pero que también ha tenido que ver, ha sido China, ¿no? China, la demanda de oro física ha crecido mucho porque al final los activos bienes raíces se han hundido, el mercado también lo ha hecho y al final Ha habido que para buscar una alternativa a la vivienda. no perder el efecto riqueza o no amplificar el efecto pobreza, el oro también ha sido el destino. Por lo tanto, Juan de, sin ánimo de ser adivino, yo creo que los $3.000 onza por lo menos los veremos no a mucho tardar. Pues tienen un rol a la hora de gestionar el escenario en el que estábamos describiendo, en donde confluyen pues, vientos a favor, como hemos descrito, de los tipos de interés tipos de interés a la baja. Este escenario con matices por áreas geográficas y sectores, pero favorable al crecimiento, en donde todavía hay dínamos de crecimiento, como explicabas, Alfonso, que confluyen como estímulos en China, las rebajas fiscales, la desregulación en Estados Unidos y luego esta recuperación cíclica. Pero al mismo tiempo, este entorno cambiante que hemos descrito, en donde los riesgos geopolíticos, los cambios tecnológicos, el cambio también el paradigma energético, pues hacen que podamos tener momentos en donde haya repuntes de estabilidad o cambios de sentimiento del mercado. Así que abocamos y nuestras recomendaciones estar muy diversificados con instrumentos y estrategias de gestión activa para poder navegar este escenario positivo, pero también con estas variables cambiantes en el entorno. Hay muchísima más información, tenemos más preguntas, pero queremos ser muy disciplinados con el tiempo. Pero les animamos a que consulten con nuestros banqueros y con nuestros advisors para profundizar en todas las implicaciones que tienen este panorama de cara al 2025. Y les agradecemos, como siempre, su confianza en Santander Private Banking. Muchas gracias. Gracias. Gracias.